Estamos en vivo, parece ya. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Zona de Profes, este espacio de Explora Maule para reflexionar y conversar sobre pedagogía en pandemia. Hoy con un gran amigo, un gran invitado, con Freddy Segura, profesor del Orchard College de Curicó, amigo de Explora Maule también desde hace mucho tiempo, y un gran profe de la región, pues con varios logros, con varias innovaciones. Así que Freddy, bienvenido a Zona de Profes. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ti por esta invitación, ya nos conocemos de mucho tiempo y agradecer también a Explora por darnos esta oportunidad a los profesores de dignificar, que es una palabra que me gusta usar mucho, el rol docente, y sobre todo en este tiempo de pandemia donde lamentablemente, bueno, la realidad de nuestro país es tan diversa desde todos los rincones de comunidad educativa y del alma misma de los profesores, así que para mí encantado y bueno, gracias por esta invitación y conversar, que este espacio también, los que se están conectando ahí, también sea interesante y rico, digamos, en ideas que puedan surgir y motivar a otros también, que es la idea, digamos. Claro, Frey, y eso ha sido súper interesante. Hablamos hace un rato de que también estos espacios, a pesar de que no nos podamos encontrar, pero sí están proliferando y estamos hablando mucho más de la educación. Vemos, si todos los años se hacían seminarios, ahora podemos estar a un clic de distancia, como dijiste tú, en un seminario en Estados Exacto. Unidos, en un seminario en Europa, acá en Chile, con mucha oferta. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esto de que el conocimiento esté tan al acceso y también que los profes estén activos, reflexionando, participando en muchas actividades? Yo creo que esto vino a quedarse, esto cambió completamente la realidad que nosotros imaginábamos y pensábamos. Yo haría también un recuento de lo que ha sido nuestro país a través de toda la historia, a través de todos los procesos educativos. Yo, sí, la verdad, soy joven, tengo 34 años nada más, llevo casi 12 años ejerciendo mi profesión docente, pero he visto acá en la región, he trabajado en Linares, en Curicó, en Talca, en Cauquenes, conozco muy bien, bueno, ahora estoy en Curicó, la realidad de varias comunidades y me puedo atrever a decir que lo que quizás se pronosticaba que todo esto de la tecnología iba a quedarse en unos 5, 6 o 10 años, como que la pandemia vino y lo hizo de una sola vez. Entonces, vamos a tener que enfrentar esta realidad híbrida, mezclada, sea como sea, y vino para quedarse y sacarle el provecho. Sé que ha sido difícil para muchos colegas, muy difícil, sobre todo con toda la discusión que hay hoy día en el ambiente, digamos, social, político de nuestro país, pero, y esto también ha abierto y la discusión de las brechas que hay con las tremendas desigualdades también, pero yo creo que ha abierto una oportunidad también para mostrar que la ciencia vino a quedarse y la tecnología vino a tomar la mano de lo que nosotros también podemos hacer. Así que yo creo que hay harto de qué hablar, hay harto que poder decir y finalmente estamos a un clic. O sea, lo que antes era inimaginable hoy, estamos acá con científicos, ya te contaré un poco mi historia, parte acerca de mucho tiempo, digamos, y lo que antes podía no tener accesibilidad a científicos de otro país, ahora están conectados, entonces es sumamente interesante y es muy enriquecedor también. Así que muy bien. Así es, Frey. Bueno, estamos con Frey Segura, profesor de ciencia, profesor del Orchard College, profesor de mucha trayectoria a pesar de su corta edad en la región del Maule y también en otras experiencias que ahí vamos a ir conversando en esta zona de profes, conversando que vamos a hablar ya de innovación e indagación en el aula. Es el tema que escogimos con Frey para hacer una conversación y una reflexión también. Tú dijiste algo muy, muy cierto, Freddy, que es lo que hemos ido como recalcando un poco en este programa. Todo, tomando el nombre de la actividad que estamos haciendo, que el futuro ya llegó, todos nos hablaban del futuro, el futuro, de que teníamos que Sí. conectarnos, de que teníamos que prepararnos, pero estuvo de golpe. Pero las prácticas y los profes, ahí viene mi admiración de siempre. ¿Cómo se han adaptado? ¿Cómo han tomado las tecnologías? ¿Cómo han aprendido tan rápido para, digamos, apoyar a sus niños, a sus niñas, a los adolescentes en su proceso de aprendizaje? ¿Cómo has visto a tus colegas, Freddy, en esto? Mira, yo creo que la palabra clave, y por eso quería mostrarlo hoy, es la palabra innovación. Innova, creación de algo. Hay algo que respeto mucho de mis colegas, amigos, que pueden estar escuchando también y que he visto en los programas, es cómo han tenido la particularidad, digamos, de poder reinventar
un rubro que parecía lejano y quizás muchos con pocos computadores, digamos, con todos los rudimentos que esto lleva y con los tiempos también de muchas profes también que tienen hijos en sus casas, que es muy difícil. Pero lo que es innovar en el área educativa, eh, salieron a la luz todas estas plataformas que en algún momento se desconocían o no estaban. Y yo no sé si realmente signifiquen un aprendizaje correcto o logremos realmente aprendizaje con nuestros muchachos. Es muy difícil. Desde la neurociencia se han hecho estudios recientes y hay colegios que han tenido muchas horas en el computador. ¿Realmente generará esto aprendizaje? No lo sé. Pero desde el punto de vista de la innovación y específicamente en la ciencia, yo creo que ha partido desde la concepción que cada docente, en mi caso del área de la ciencia, es muy abierta y eso ha cambiado completamente el cambio de paradigma que teníamos nosotros en hacer clases. O sea, el estar haciendo clases a distancia me cambia digamos, el paradigma educativo. O sea, y eso hoy en día yo creo que los profesores, yo he visto que ha habido sacrificio por una parte, ha habido también un desgaste. A esta altura del año, al principio, quizá evidentemente se contenía, eh, pero tú me hablas de octubre, estamos a 2 meses de terminar un proceso educativo. Yo he visto desgaste en mis alumnos y en nosotros los profesores. Estrategias hay, pero yo le llamaría una innovación desde el punto de vista del emprendimiento, desde el emprendimiento social y del emprendimiento que tiene que ver con la indagación en el contexto científico escolar, principalmente. Eso ha llevado a un desgaste porque no es lo mismo tener a mis muchachos, digamos, en vivo y en Claro. directo, pero igual han habido estrategias que yo puedo ocupar, simuladores virtuales donde el niño puede ocupar ciertas estrategias, pero veamos que el niño tiene esa capacidad de poder conectarse, que también es otro tema. O sea, un niño que no tenga un computador y que está en una escuela rural y con todos los problemas que hemos visto de accesibilidad hoy en el país, es tremendo. O sea, lamentablemente hay una falta de ¿cómo se llama?, de conectividad tremendamente grande y es triste. Fíjate, mira, he estado con algunos colegas haciendo algunos también preuniversitarios gratuitos con unos amigos porque me impactó, o sea, para niños de la región de saber que muchos no tenían acceso a esta tecnología. Yo trabajo en un colegio privado, pero es otra realidad, pero hay Claro. muchos muchachos y niños que no han tenido conectividad, entonces me decían desde recién en julio algunos colegios se estaban tratando de conectar. Entonces es triste porque hay una prueba de selección que me impide, digamos, poder llevar a cabo muchos procesos y al fin y al cabo, bueno, esos muchachos están en esa disyuntiva. Con los cursos más chicos, fíjate, es diferente porque igual se adaptan y una ventaja es que los niños igual tienen las tecnologías en sus manos, para ellos no les es difícil y de hecho muchos colegas han tenido que sumarse a esto porque las estrategias para ellos era complicado, ya de conectarse a un computador, que es una tendencia, y yo creo que la conversación es natural y es normal para todos los que te puedan decir que ha sido difícil conectarse, sí, ha sido difícil. Entonces, es complicado, es complicado. Es complejo, es como lo que hablamos con Rosana Nahuelcura en unos programas atrás, que muchas veces esta clase magistral que tanto de repente criticábamos por falta innovadora, tanto que la echamos de menos ahora para estar junto a nuestros estudiantes y va a ser una clase un poco más normal y más situada. Vamos al área, chicas, Ajá, Frey, comencemos. sí. Eh, ¿Cómo innovamos, pues? ¿Cómo innovamos? ¿Cómo hacemos innovación en el aula? Este punto que ya quisimos nosotros hoy día tocar, profundizar y reflexionar sobre ello. ¿Cómo innovamos en el aula, sobre todo en estos contextos de educación de emergencia, Freddy, querido? Mira, el concepto de innovación, yo he estado trabajando, yo hace poquito terminé un magíster en didáctica de las ciencias experimentales. Y justamente la base de mi tesis acá en la Universidad Católica fue a través de un modelo que tratamos de estandarizar, le llamamos modelo 3I. Es muy curioso: innovación, indagación e investigación. Cómo estas tres líneas confluyen en alguna propuesta, digamos, propuesta, llamémosle más que modelo, en base a la elaboración principalmente de proyectos científicos. Y fíjate que eso resultó desde la epistemología, digamos, desde la investigación misma. Hay muchos autores españoles en didáctica, qué sé yo, hay muchas, incluso está la V de Gowin, que es muy común. Muchos profes ocupan un sistema donde confluye, digamos, en el fondo el método científico
a través de un sistema heurístico y que te permite llevar desde el planteamiento de un simple problema hasta la expresión misma de la divulgación del conocimiento científico, es decir, la puesta en escena de los datos, resultados, etcétera, a través de un orden establecido, pero en que el alumno finalmente descubre su propio aprendizaje. ¿Cómo, me planteaba esto? Y resultó muy interesante que al final, inconscientemente, en el ensayo y error que tiene esto de la ciencia, que es tan propia de los procesos, digamos, científicos, y sobre todo escolares, se me dio en la elaboración de los talleres de ciencia. Y fíjate que los talleres de ciencia me han llevado a establecer esta especie de propuesta de indagación científica en un contexto escolar. Conclusión, fíjate que el alumno aprende mucho más en un contexto fuera del colegio y de la clase tradicional. Es evidente. Es contradictorio, porque yo tengo que cumplir horario, los profesores tenemos que hacer nuestras clases, ¿cómo eso lo incorporamos en el aula? Bueno, y ahí es donde estaba la disyuntiva. Las prácticas, ya sea de los currículos que nosotros tenemos que cubrir, de a poquito Claro. fui metiendo de modo particular estas especies de experiencias que tenía un poco en la academia y que me ayudaron un poco para que los alumnos también ayudaran a ver esta ciencia un poco más proactiva, no de manera tan dictatorial por un profesor, digamos, que netamente expresa su contenido de manera eh, tradicionalista o conductista, digamos, pero Claro. fíjate que esa ha sido como la base, yo lo llamaría la gran academia de ciencia, el gran plus de los clubes científicos, ha sido la mejor manera, a mi juicio, en mi digamos, experiencia profesional incluso, de llevar a cabo un cambio de paradigma a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un contexto escolar. Así que por ahí habría que hablar y fíjate que es muy interesante. Súper, está buena esa herramienta y sobre todo este constructo, digamos, casi desde la episteme, de cómo ir generando en este ensayo de error, generando como el mejor, digamos, modelo para empezar a innovar. A mí, no en la innovación, sobre todo en estos momentos cuando tenemos un currículum de emergencia también y vemos que Sí. también muchos profes necesitan crear su propio modelo que le están resultando para poder conectarse con sus estudiantes y también velar por los procesos de aprendizaje. En este momento, ¿por qué los docentes se tienen que atrever a innovar? Como que estamos en el momento justo, Freddy, ¿cierto? Sí, mira, yo a través de mi experiencia, que ya vamos a entrar más en detalle, yo trabajo mucho con el área de la microbiología. Claro, es un área rebuscada porque si alguien, por ejemplo, no tiene la estufa, no tiene algo que un nivel un poco más estandarizado, más sofisticado, es difícil establecer, digamos, proyectos un poco más rebuscados. Pero fíjate que desde la premisa de Alexander Fleming, por decirlo de alguna manera, él lo descubrió por ensayo y error, el tema de lo que ocurría en este comportamiento, digamos, que se daba en el hongo penicillium y sus bacterias. Años después se descubrió que la penicilina tenía estas propiedades antibacterianas, etcétera, etcétera. Pero fíjate que en el aula y a través de nosotros los profesores, hay muchas cosas que ocurren y no se enseñan en la universidad. Tú no las ves en la universidad. Y a través de tu carrera docente, por tu vocación o por tu motivación intrínseca, la desarrollas con los muchachos. ¿Por qué Hoy Atreverse? Fíjate que Hoy Atreverse, la Organización Mundial y muchas cosas más que yo no creo mucho en esas encuestas, yo no sé dónde salen, pero fíjate que sí, hay un impacto. Esto ha generado una crisis también en el proceso educativo, es verdad. Eh, pero ¿por qué innovar? Porque el profesor tiene las herramientas hoy de conectividad, digamos, y el mundo en su globalización nos permite tener acceso a la información que antes no lo había. Entonces, el alumno, el estudiante, tiene la información de manera rápida e instantánea. Es un clic de saber una ley, algún contenido, alguna forma. Es como ahora tú toda esta información la canalizas para generar un aprendizaje significativo en el alumno. Fíjate que en los procesos de aprendizaje es bien complejo, es bien complicado. Hay algo que se llama el desborde cognitivo. No sé si tú has escuchado un poco ese concepto, el desborde cognitivo, sobre todo en procesos educativos. No sé si te, Sí, no sé si dale. la universidad ahí, Ujú, ¿sí? Lo que ocurre ujú. es que el alumno tiene toda la información, pero no es capaz de diferenciar o de poder seleccionar realmente lo que es importante. Y ahí es donde entra la función del profesor, que es un agente que cumple un rol, más que
entregar el conocimiento porque ya está. ¿Ya? No, evidentemente, no, la información digital no reemplaza a la enseñanza ni a la praxis, digamos, propia del profesor en el aula, evidente, pero sí las estrategias deberían enfocarse en un hacer, más que solamente el que el alumno pueda realizar. Evidentemente eso suena muy ideológico o muy digamos, eh, bastante soñador, pero ¿sabes qué se puede hacer? Porque en la medida en que uno conozca estrategias, sobre todo en el tema de la ciencia, en la elaboración de buenas prácticas de laboratorio, de prácticas docentes, ya sea a través de la virtualidad, los muchachos se encantan y pueden descubrir, ya sean plataformas virtuales, que muchas hay ahora, a través de formas en 3D, no sé, para mostrar una célula, o un comportamiento en física, o una reacción química, modelos moleculares en química, se puede realizar. Entonces, no Es es, súper digamos, una interesante lo que excusa. dices tú. Exacto. Y disculpa, y Claro, las herramientas antes han estado, pero es que no las ocupábamos. O sea, yo creo que por el desgaste propio de lo que significa el sistema educativo, Chile tiene una carga académica que otros países no la tienen. Entonces, el profesor en qué momento prepara su clase, en qué momento prepara una actividad distinta. El profesor evidentemente va a recurrir a lo tradicional, a la forma estructurada y expositiva de su clase, y hoy lamentablemente ya no es así. Eso cambió. Y claramente. Es lo que decías tú un poco sobre la sobreabundancia y el rol del profesor en esta sobreabundancia. También es como el profesor como moderador, como un verdadero curador de contenido para que vaya, digamos, dirigiendo el aprendizaje de los niños y de los niños también trabajando a su propia vez, a su propio ritmo, con todos los contenidos que va entendiendo. Estamos en una sobreabundancia de información y tenemos que ir generando una dieta educacional muy interesante. Y ahí el profesor y la innovación del profesor va a ser fundamental. Tú hablaste un Y poco mira, disculpa, de la y formación. disculpa, sí, mira, Ujú. disculpa, te quería comentar también que con respecto a la guía que estábamos conversando, para cerrar un poco la idea, es muy fundamental que el profesor tenga que ser un buen generador de conocimiento de calidad. Fíjate que hoy con todas estas fake news, con toda esta falta de desinformación que están en la red, el profesor tiene un rol importante, sobre todo esto del virus Por que ya todo el supuesto. mundo conoce. Ujú. Yo creo que el tema de indicar de la veracidad de la información, yo creo que ya por sí mismo eso es una innovación. Que hoy está la plataforma distinta de cómo validar un conocimiento. Bueno, el profesor es especialista en su área. Él es el que maneja sus contenidos y el que tiene que saber distinguir qué es lo que es correcto y qué es lo que no. Entonces, a través de ese momento es importante mencionar, digamos, y que a veces la prensa incluso no tiene ni idea de lo que se dice, digamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces ahí es donde es importante a través de esa educación, aunque sea a distancia, hoy podemos ya ser innovadores con esos pequeños detalles, digamos, de conocimiento. Eso un poco para cerrar la idea. Claro, yo ahí te quería llevar un poco un tema que tú dijiste muchas veces que estas cosas no las vimos en la universidad o que digamos que los entes formadores no nos preparan mucho para este nuevo tiempo. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué herramientas crees tú que falta en la formación docente actual, lo que estás viendo en la experiencia que también tiene una pata tanto en los colegios como en lo otro en la academia? Para ahí poder generar recursos, que este profesor sea un generador, digamos, de recursos y productos de aprendizaje innovadores, que no sea solamente alguien que da la clase, sino yo estaba leyendo harto este último tiempo, un poco de eso nos buscamos también, como a colegas que generen y diseñen objetos de aprendizaje que vayan en función de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Cómo ves tú esa reflexión? ¿Qué nos falta desde la academia en la formación de los profesores? Yo creo que la universidad en muchos aspectos ha fracasado, te lo digo abiertamente de mi experiencia, me tocó mucho hacer prácticas también, digamos, de las pedagogías en ciencias, y fracasó en el modelo de entrega actual de las mallas curriculares. Falta mucho lo que es evaluación, falta mucho lo que es preparación en términos de elaboración de proyectos. Fíjate que los profes, muchos me encontré en las prácticas profesionales, lamentablemente, que no sabían o tenían que de manera autodidacta resolver esa dificultad, pero fíjate lo que ocurriría si en algunas carreras universitarias desde el pregrado
a los alumnos desde las pedagogías, ahí tendría que haber una inducción, digamos, o una preparación en lo que tienen que ver con todos estos procesos emergentes. Procesos emergentes le llamamos a estos procesos de constructivismo, digamos, y de generación de conocimiento a través de proyectos, ¿ya? Sí, se enseñan como procesos de aprendizaje, digamos, en toda la teoría educativa, pero en la práctica ya específicamente, que es lo que me pasa a mí en ciencia, los profesores tienen una dificultad tremenda porque los contextos educativos, al ser diversos, las problemáticas sociales son muy también diversas. O sea, un profesor que enseñe ciencia en una escuela, no sé, no sé, pues cerca del lago Colbún, por decir alguna comparación, donde la mayoría de esos niños vienen de un contexto rural, donde el lenguaje que ocupan esos niños es un contexto muy distinto al concepto urbano que hoy en día tienen los colegios, no sé, pues en Talca o en la ciudad. Ahora, sin desmerecer, evidentemente, porque igual hay cierta conectividad, pero hay un lenguaje, hay una manera distinta de poder enfrentar la ciencia. Esa herramienta, el profesor lamentablemente yo creo que tiene que ir investigando con su propia profesión docente. Mira, en mi caso particular, me pasó, partimos con una academia desde lo más rudimentario y desde la investigación, pero a través de conceptos que jamás uno en la universidad los podía internalizar. Entonces, esa crítica pasa también a nivel nacional, porque lo que se invierte en ciencia es muy poco. Yo desconozco en este momento cuánto es la inversión que se destina para ciencia e investigación, ahora, bueno, con el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no hay una red específicamente, bueno, yo sé que Explora, el programa CONICIT, ¿verdad? Se encarga de toda esta estrategia de divulgación, pero realmente en los colegios, la base estructural, el formato de forma y de fondo, no es congruente. O sea, lo que estamos evaluando es muy distinto a lo que se está enseñando. Una prueba estandarizada como una APT que le llaman ahora, o lo que había antes de PSU, no sé lo que va a ser el próximo año. Estos cambios curriculares de ciencia de la ciudadanía, es como que se tomaron algunos cursos, se tomaron, se pegaron y vamos picando por aquí, por allá. No hay una congruencia de fondo y de forma. Entonces, lamentablemente, dificulta el proceso, claro que dificulta. Entonces, la crítica sustancial que se puede hacer es modificar a la esencia pura de lo que son realmente la elaboración del currículum escolar en Chile. Hay muchas cosas que en medio ambiente estamos años luz en comparación a lo que realmente se propone. ¿Estamos realmente educando en medio ambiente con todos los problemas que tenemos? ¿Estamos educando en ciencia y tecnología? Porque claro, se enseña de manera transversal de todos los ejes y todos los objetivos que pueden haber desde la educación primaria, secundaria, ¿verdad? O media y básica, pero en el fondo, en la práctica del currículum mismo y de esa retroalimentación no existe. Y tú lo ves los muchachos y las pruebas estandarizadas, lo que hacen los más descendidos es los niveles de aplicación, y los niveles de aplicación de esta estrategia superiores de habilidad del conocimiento es donde nuestros estudiantes lamentablemente están fallando, y eso es porque no hay una congruencia de forma y de fondo. Mira, es una cuestión difícil, yo creo que da para mucha discusión, pero en síntesis, el problema más grande que tenemos hoy es esa dificultad en el sistema educativo. Entonces, te voy a contar mi experiencia. Tuve que luchar contra ese sistema, y yo le llamo una rebeldía un poco al sistema implantado tradicional de enseñanza. Entonces, soy un convencido de que la enseñanza tiene que ser un proceso de revolución epistemológica, entendámoslo como un cambio de paradigma revolucionario. O sea, tiene que ser así, y el profesor lamentablemente le va a tener que ponerle ganas a más horas de trabajo. Yo iba con horas no pagadas los sábados y con eso era feliz porque entendía que eh, por ahí va la cosa, pero lamentablemente son cuestiones, conjeturas que yo creo que hoy en día hay que aprovechar el tema virtual y se están dando, y es una herramienta que hay que sacarle el provecho. Tampoco digo que lo vamos a hacer siempre, pero yo creo que nos puede servir. Está súper interesante eso también de ver los mismos territorios, de cómo conversa el aprendizaje territorial, como tú dijiste, y me parece una reflexión tremenda. Y por eso te quiero llevar a esta pregunta y a ese lado de la conversación, porque tú te fuiste dando cuenta de las problemáticas del territorio y también empezaste a ver, digamos, a utilizar qué metodología te podía servir más para poder, digamos, conversar, generar estas conversaciones, guiar este aprendizaje a los niños, el aprendizaje basado en indagación como una de las herramientas
pero válida a tu propuesta, a esta revolución, digamos, educacional que empezaste a hacer como, digamos, como dogma tuyo para llevarla a la escuela. ¿Cómo fue? ¿Por qué te llevó a utilizar el aprendizaje como herramienta pedagógica? ¿Por qué utilizaste la indagación como herramienta pedagógica para trabajar con tu estudiante? Mira, con toda humildad te lo digo, yo ni siquiera en el momento ni siquiera sabía que lo que estaba haciendo era indagación. O sea, es tanto el ensayo y el error que a través de la experiencia, a través del estudio, digamos, de posgrado, uno va estudiando estas metodologías. Uno como profesor también, eh, yo creo que en la práctica del docente se hace con el tiempo. Alguien por ahí explicaba, grandes didactas también en mi área, un profesor que esté ejerciendo por 10 años, yo creo que ya puede establecerse como un profesor ya inicial, digamos. Por eso respeto mucho a los profesores que llevan muchos años en el aula. Eh, Ahí está la riqueza de nuestro país. Eh, Todavía me acuerdo de los profesores normalistas, esos profesores antiguos que te explicaban con algunas cosas muy básicas, tradicionales, pero fíjate que sus modelos para ese tiempo estaban atemporales, o sea, estaban adelantados a muchas cosas que hoy en día muchos profesores, me incluyo también, nos falta. Yo valoro eso. Y fíjate que me llevó en el ensayo y en el error, si esto fue y una revolución, yo lo llamo desesperado por un intento de tratar de encantar a mi alumno, porque para mi alumno era una lata escucharme de repente en una clase tradicional, porque me lo pedía el sistema, aunque yo muchas ganas le ponía para tratar de hacer cosas dinámicas. Un día hasta me disfracé de célula, con unos muy chiquititos, y fue muy divertido, pero el problema es que no me daba cuenta ahí que los niños de primero, segundo básico, tienden mucho a la parte práctica. Entonces, yo me sentí casi invadido y yo trabajo mucho con media. Entonces, ahí noté que había una riqueza en el despertar de los niños con estas pequeñas actividades. Eh, Te estoy comentando ciertas cosas muy rudimentarias que se fueron plasmando y en la práctica en un colegio lo puedes hacer. O sea, de disfrazarte de celulares, de trabajar con pequeños laboratorios, desde montar quizá a lo mejor mostrarle a lo mejor un fósil, alguna cosa a un niño, armar una especie de, no sé, de descubrimiento de reacciones químicas, es sorprendente, pero lamentablemente es uno, el ministerio igual te propone cosas en los libros y todo, pero es el profesor el que en el fondo tiene que echar ganas a su imaginación y tratar en el fondo de ponerle la motivación. Fíjate que eso me llevó por el gustito de la investigación. Yo por mucho tiempo, yo ya seguía Explora, la feria del Bio Bio, del Museo de Historia Natural. Entonces yo quedé marcado con un poco en mi vida personal. Yo estudié veterinaria un par de años. Entonces, desde ese momento yo creo que la ciencia en mí marcó un hito. En mí ya como profesor venía marcado el tema de un poco de investigar, de cambiar, y bueno, y sin querer, como te digo, esto ha sido un tema de años y yo creo que transmito todo lo que he escuchado a los profes que a través de las ganas y de la experiencia, lamentablemente. O sea, no hay, no hay una norma, no hay un libro, una receta. Esto yo creo que marca un sello personal también y en todas las áreas de la ciencia que son tan diversas de investigación. Yo creo que parte por eso, por una necesidad de cambiar lo establecido, lo tradicional, y fíjate que esa gana es innovación. Y yo me di cuenta que eso era un cambio completo en la forma en cómo incluso el profesor se paraba frente a su alumno, y eso ya marca la diferencia. O sea, yo creo Súper, que es algo que nace del alma intrínseco, que es difícil de explicar, no sé si puede ser innato, no lo sé, pero las ganas están y siempre la idea es tratar de mostrar algo diferente y que los muchachos vean que la ciencia es muy cercana y tan normal, no con esa típica imagen que se tiene del profesor vestido de blanco y con lentes, ¿verdad? Como un científico y muy lejano. Y también siempre se ve como la figura del hombre, pero también vemos que las mujeres top en ciencia, o sea, hoy es un tema y siempre la ciencia ha sido muy machista en ese tema, entonces son cuestiones que se han venido arraigando, nociones equivocadas de ciencia y de cómo hacer ciencia, y el profesor está para cambiarlo. claramente eso estamos en Zona de Profes, acá en este espacio de Explora Maule para reflexionar y conversar sobre educación, pedagogía en pandemia,
Estamos con Freddy Segura, profesor del Orchard College de Curicó, y Amán, yo creo uno, digamos, profesor, divulgador, formador de pequeños científicos y de grandes científicos también, pero sobre todo yo creo un apasionado sobre la pedagogía, eso es lo que hemos estado llevando un poco en la conversación. Freddy, también es como que la conversación ha ido súper encadenada a lo que vamos, como en cada pregunta, la reflexión como menos que tenía como en mi cuestionario preparado o en mi ayuda. Pero que te quería llevar a eso, me dijiste recién, con toda tu experiencia, has hecho mucho, has probado demasiados métodos para acercar a los niños, y también dijiste algo de los paradigmas del profesor, cómo ir cambiando. A eso te quiero llevar, cómo ir modificando el paradigma del profesor que dice lo que se debe hacer a uno, digamos, más un mediador más del aprendizaje, que deje que los estudiantes experimenten y hagan sus propias preguntas. ¿Cómo vamos cambiando eso en el aula? Y en la praxis también. Sí, bueno, eso ha sido histórico. Recuerda tú que la educación siempre en nuestro país ha sido muy conductista. No estoy en contra del Claro. conductismo porque hasta cierta medida ayuda. Fíjate que, por ejemplo, en los primeros cursos de primaria, el niño genera muchos hábitos y tienen que ser desde una mirada un poco conductista y constructivista. Es una mezcla, es muy interesante. Pero mira, fíjate cómo, cómo ha cambiado la visión con respecto a ser un profesor, digamos, expositivo a un profesor eh, generador, digamos, de un rol. Y un rol lo entendemos como un profesor que simplemente guía en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Es muy complejo. Ahora, ¿cómo se ha visto esto? Bueno, fíjate que hay muchos colegios que han optado por el tema de tener horas extraprogramáticas o lo que se llama ahora como jornadas extraescolares. Entonces, mucho de esta especie de talleres, fíjate que hay un mayor interés en la parte no lectiva, digamos, formal o tradicional de un colegio, y tú encuentras mayor cantidad de muchachos motivados en un colegio donde tiene una diversidad de alternativas. Bueno, yo no sé si tú conoces el Liceo Top en estos momentos, que el Liceo de San Nicolás, que hace mucho tiempo atrás, Sí, yo, top a nivel de ranking, y me llama mucho la atención Colegio Bicentenario, cómo lograron ellos posicionarse. Fíjate, y me llama y me impacta mucho lo que dice el director de ahí. Lo que le motiva a él y lo que hace con sus muchachos es profundizar en el proceso, no en el resultado. Y es una cuestión muy interesante porque el sistema educativo está hecho hoy para solamente, a veces en algunos contextos educativos, ir al resultado. O sea, un colegio que simplemente opte por un resultado en buena PSU, claro, lo puede lograr, pero al alumno generalmente no le interesa ese puntaje, porque ese alumno que va a ir a estudiar a una universidad privada, él tiene las opciones de poder hacerlo, y el puntaje va a quedar simplemente para el rating del colegio. Entonces, empecé a investigar. Si tú ves lo que sale, bueno, creo que en un canal de televisión aparece el reportaje a ese colegio, y lo que más tienen, creo que son algo de 48, 50 talleres extraescolares. Tienen desde guerra, de bandas de guerra, desde música, desde ciencia, desde inglés, desde francés, chino, mandarín. Es una amplitud de la diversidad que hay, y yo creo que ahí me llama la atención porque el profesor tiene que ser capaz de entender la diversidad de alumnos que tiene. O sea, yo no puedo enseñar ciencia a través solamente de una forma, tengo que tener un set, por eso es muy complejo y no lo puede reemplazar la educación a distancia, porque si es por eso, mejor el niño hace una clase por internet y hace estos cursos online digitalizados y ok, pero la riqueza de su multiplicidad intelectual y de inteligencia es muy complejo. Y en el tema de la ciencia también lo es así. Recuerda que hay inteligencia kinésica, hay inteligencia visuales, etcétera. Es una gama de posibilidades que hay, es donde el alumno en las primeras instancias de su desarrollo se cree que genera mejor aprendizaje. Entonces, soy un convencido que las oportunidades que tenemos que darle hoy a nuestros alumnos es darle diversidad de espectro, sobre todo en la ciencia. No puede ser que yo haga ciencia solamente con una receta copiada de internet, o que copie algo y la tome para el laboratorio. ¿Te fijas tú? O sea, o me preocupo y hago algo diferente y busco una manera por experimento sencillo que parezca, o ya sea el típico que uno busca, que hay en biología clásico, que a mí me enseñaron en el colegio, tomar el catráfilo de cebolla o ver los cloroplastos. Te fijas tú en una hoja, en microscopio, que no requiere mucho. O sea, es tomar una hoja y un microscopio, que casi la mayoría de los colegios hay. Entonces,
o con estas lupas que se muestran ahora en los celulares. Buscar la alternativa, que el alumno vaya a lo mejor en su patio del colegio, si no tiene opción, bueno, buscará en su casa, buscará en su realidad. Pero yo creo que el alumno ha perdido esa capacidad de asombro porque tiene esto, po, y esto es rápido, pero sucede que la biología que está a su alrededor, hay niños que ni siquiera saben que una célula está dentro de un proceso de una planta o en un animal, o no lo internalizan, y hay procesos que hemos descuidado. Entonces, insisto, tenemos que dar, yo creo, en mi opinión, pienso que debemos dar mucha importancia al proceso. Y hay muchas comunidades sí que lo hacen, o sea, desde colegios particulares, desde colegios subvencionados. En mi colegio damos mucha importancia en lo que es el proceso, la verdad. En ese sentido, yo puedo decir que trabajamos mucho el proceso, pero también está la otra parte del resultado. Entonces, es evidente que a nivel nacional falta lineamientos reales de lo que puedan hacerse, digamos, en términos de forma y fondo que te comentaba, pero principalmente en los aspectos que yo pueda darle a los alumnos. Y eso yo creo que fíjate que tiene que ser una educación completamente extraescolar. Finlandia, que bueno, nos vamos a comparar, las horas de clases que tienen ellos no se comparan a las que tiene Chile, po. O sea, tiene una diversidad y el trabajo autónomo de los muchachos, porque se genera en las primeras instancias, es bastante efectivo. ¿Por qué no acá? Entonces, son cuestiones que habría que resolverlas, pero creo que a mí me ha resultado mucho el tema extraescolar. Bueno escucharte, yo creo que hay varias cosas en los modelos. Eh, Don Víctor Reyes en San Nicolás está haciendo un trabajo, pero genial, lo hemos tenido muchas veces Exacto. acá con nosotros en el Explora Maule, en campamento, en seminario, lo vamos a tener también acá en Zona de Profes, escucharlo siempre, cómo ha ido innovando desde el territorio. Yo una de las cosas que me ha gustado este tiempo, Frei, es cómo, de ahí vamos a ir conversando también, cómo desde el Maule se ha generado como una mirada de ciencia, como este blog donde estás tú, Jorge, no sé, la Nicole, muchos profes que están reflexionando y desde la práctica también actuando, Tito Pará actuando en la formación de sus niños, pero también muy con una pie en el aula, en el laboratorio, pero también en el territorio, y eso ha sido fascinante. Ahora te quiero llevar un poco al trabajo al diario. ¿Cómo ha sido ahora esto en tiempo de pandemia? ¿Cómo se trabaja indagación desde esta aula virtual? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo Uy, de llevar todo tu trabajo presencial en el territorio, también en el espacio público, porque ocupas tanto clase como espacio público, ahora a estar con tu estudiante a través del computador? ¿Cómo ha sido esta experiencia mira, de trabajar así? ha sido triste en algún principio porque había muchos alumnos que no tenían conectividad y después nos dimos cuenta que eso había que solucionarlo y está esta brecha. Cansador desde un principio, pero sabes que las estrategias que hemos tratado de hacer es tratar de disminuir un poco la carga horaria, o sea, tener que el alumno se siente, imagínate, 4 o 5 horas diarias en un computador, que hay colegios que tienen esa cantidad horaria. Yo creo que disminuyendo un poco y teniendo la cantidad necesaria que te permita al alumno realmente tener un proceso de absorción de conocimiento, se puede generar mucho más. Mira, y en lo personal me ha pasado que es muy divertido porque yo siempre estaba acostumbrando a ir a Explora, hace mucho tiempo atrás, a todos estos eventos de ciencia, de divulgación, del Museo de Historia Natural, de MIRSET, etcétera. No está, o sea, olvídalo, fue en proceso presencial, pero se está dando mucho ahora el tema virtual y los congresos todos están haciendo a través de Zoom, distintas plataformas donde, sabes que me llama mucho la atención y alumnos, bueno, hace poquito hemos estado representando a la región también, ahora quedamos en el Museo de Historia Natural, paso el dato, Bueno, quedamos ahí buenísimo. como colegio representando a la región también, no sé quién más habrá quedado, pero tú sabes que el Museo de Historia Natural selecciona, hace un filtro, los 35 mejores proyectos nacionales quedan ahí, así que estamos contentos y bueno, va a ser una competencia virtual. Ahí los niños tendrán que enfrentarse en este mundo a través de la pantalla y tener su jurado ahí detrás del computador y vamos a ver cómo resulta. Es una puesta en escena, pero fíjate que la feria del museo cumple 50 años, así que estamos bien motivados ahí y me pasa eso, hemos estado presentes en muchos más eventos de los que estuvimos el año pasado, es muy curioso, porque claro, va el tema del traslado, el tema del costo también adicional, que a veces los papás, hay un apoyo fundamental en eso, nada que decir, del colegio también, pero hay comunidades que a veces no se puede, entonces hay que priorizar a qué evento hay que ir, o a veces se topan en las fechas, generalmente son como en estas épocas del año, pero esto ya es un clic, o sea, es estar ahí
Y me llama la atención que ha sido enriquecedor porque yo lo veo con el punto de vista positivo, que lo veo como un espacio de compartir, más que de generar este roce de competencia. Y lo que tú nombrabas de Nicole, que años hemos trabajado con ella tiene su evento, yo a ella la admiro mucho, ella ha podido generar de su comunidad un levantamiento completo de lo que es un evento de divulgación científica, y es tremendo lo que hace ella y cómo ha posicionado esos niños al extranjero. Imagínate, andaban el año pasado en Abu Dhabi, bueno, mis niños también de acá de Talca fueron el año pasado, pero es una cosa Increíble. inimaginable cómo el Maule se ha ido posicionando, y es por las ganas, o sea, y esa cuestión yo me llama la atención, y la verdad que no sé, no tengo palabras, pero compartimos con los profes, y es eso, es las ganas de hacer algo distinto, y ponerle ganas, que al final, bueno, se traduce, esto es como una pelotita que a lo mejor te va a costar al principio, pero después esta bolita va a crecer, 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 y el apoyo va a salir. Si no lo tienen en el colegio, lo va a tener con los Claro. papás, o viceversa, etcétera. Son muchos factores. Oye, Frey, lo que hemos hablado un poco es cuando el profe se motiva, toma una estrategia, una metodología pedagógica, la empieza a implementar, pero también hay un artefacto muy interesante que es donde empieza ya es como el laboratorio escolar, que son este taller de ciencia, los clubes de ciencia, donde el profe empieza ya a experimentar con su estudiante, a trabajar fuera del horario. Y cuéntame cómo ha sido tu experiencia generando talleres. ¿Y cómo son, cuál ha sido tu estrategia también para generar y fortalecer los contenidos científicos fuera de clase? Hablamos hace un rato que tú descubriste que afuera digamos, del aula puedes generar muchos cambios también en los estudiantes. Sí, mira, nosotros partimos, yo me acuerdo había bueno, había una ducha en mi colegio, esa fue la verdad, que tenía algunas propiedades interesantes, y que me permitía trabajar con lo que yo quería, y siempre pensaba trabajar, fui muy marcado en la educación universitaria, por eso es muy importante en qué área de investigación el profe se define, eso es muy importante. Y yo estaba definido, gracias a Dios, antes de salir de la universidad, porque yo hice mucha ayudantía en el área de microbiología en la universidad, entonces ya venía marcado con esa línea de investigación. Entonces, yo ya hacía clases en la universidad por ahí de ayudante. O sea, es que es un rol bien multidisciplinario, desde hacer Ujú. incluso hasta el aseo literal, así en la universidad, hasta hacer vasos plásticos. Es una cosa eh, insólita, pero estaba ahí, pues, con el viejito que estaba antiguo, que tenía 20 años en la universidad, con los laboratorios, y de eso yo aprendí, ¿ya? Pero fíjate que ahí crecí con mucha humildad, lo digo. Mi profe formador y mentor fue un profesor que era tecnólogo médico, que se llama Rodolfo, y Rodolfo, bueno, hoy ya está jubilado, pero mientras pasó esta herencia, digamos, generacional, yo ni he marcado con eso. Entonces yo decía, bueno, algo habrá que hacer. Y por ahí empecé a investigar que estaban los congresos Explora, estaba la feria de Concepción, cómo armamos proyectos, cómo armamos este cuento. Y ahí nació por ahí por el año 2010, partiendo con alguna experiencia que al principio fue un fiasco porque no daba los resultados, no teníamos los implementos. Yo la primera, que salió ahí un alumno, dijo, profe, ¿por qué no extraemos alcohol del plátano? Se le ocurrió. Bueno, y por ahí salió una idea, y fuimos a Concepción, pero ya el hecho de llegar con los niños a un evento distinto era genial. Después fuimos acá a la feria de Lutal, que siempre ha sido muy enriquecedora, sobre todo para los niños, porque se enfrentan por primera vez a un público donde ellos exponen. Así que yo, al verlo a ellos feliz, yo genial, pues ya estoy desarrollando, fíjate en ello, capacidades transversales, como es la capacidad de oratoria, la capacidad de hablar, la capacidad Claro. de generar investigación, que eso es tremendo, que en el colegio a veces cuesta mucho. Y fíjate que es muy importante eso. Bueno, y después saltamos a otras ligas mayores, digamos, con el MILSET, y bueno, ganar por ahí la del Museo de Historia Natural, ganar en Concepción algunos eventos, ya nos disparamos internacionalmente, y sin imaginar, imagínate, del Maule hasta Nueva York, que fue algo que eso Eso, marcó completamente mi experiencia pedagógica. Yo jamás había salido del país, y llegar a Nueva York fue una cosa ahí, tremenda, ahí te sobre quiero todo con poner la ciencia, o sea, y ahí te eso, quiero poner un paro todavía para llegar a eso, pero porque me falta un poco de esa historia para llegar ahí. Porque empieza el taller, empieza a funcionar, pero también hay mucho, digamos, esta experiencia, ir a las ferias a la feria de la Universidad del Biobío en Concepción, trabajar también
con la feria del Museo de Historia Nacional, ¿está bien? Sí. Todos estos eventos que se están pasando en el Maule, el Oda Explora, todo, pero también hay dificultades. Hay dificultades para Sí. generar. Eso quiero ver. Muchos profes que están ahora y quieren, nunca han hecho un taller de ciencia, por ejemplo. ¿Cómo se genera este taller y cuáles son las dificultades que empiezan en el camino? Como para ir a ver Lo que y yo después te, vamos a los logros, ¿te parece? Como, Sí, porque mira, por ejemplo, es muy difícil encontrar una línea de investigación si el profesor no las conoce. Y lamentablemente, nosotros, ¿para qué estamos con cuestiones? Los profes también somos muy cosquillosos con compartir el conocimiento. O sea, lo que yo te digo tiene que cambiar. O sea, esta red de profesores que se da en el Explora, que se da lo que sea, eso permite un nexo de comunión y de poder compartir también el conocimiento. O sea, yo también estoy abierto y me gusta compartir con otros profes. Si alguien también está interesado, bueno, nos contactamos y podemos hacer algo, ¿por qué no? O sea, poder compartir un poco de estrategias, que quizá a lo mejor me han funcionado en lo rudimentario, pero pueden servir, o sea, parte de una base. A mí, lamentablemente, nadie me pudo enseñar en el colegio, es algo porque yo traía quizá, porque lo aprendí en una ayudantía en la universidad, te fijas tú, es algo a hacer, pero en el colegio es diferente. Y lamentablemente, bueno, hay que partir de la nada, o sea, hay que partir con poco apoyo, con pocas horas. Yo me acuerdo que ni siquiera me pagaban esa hora, iba por el amor al arte a trabajar, pero sabes que las horas más bonitas que he tenido de mi vida han sido cuando esos sábados me he levantado temprano y he estado con los niños trabajando y haciendo ciencia escolar, por muy escolar que sea, pero estamos haciendo ciencia y nacen proyectos interesantes de ellos y uno guiándolos, pero el profesor que quiera partir ahora, yo creo que tiene que sentar la base en alguna línea de investigación. Fíjate que incluso acá en Constitución, paso el dato, están los delfines chilenos. Los delfines chilenos se ven en todo esto hasta el sur y muy poco se sabe de ellos. Y es cosa de poder levantarse con algunos binoculares, sacarle fotografías, pillarlo, evidentemente, pero ese es un paso práctico que te puede llevar solamente a la observación, digamos, y es muy interesante. Y hay cosas que están ocurriendo en el Maule y que somos privilegiados, y yo hace muy poco no lo sabía. Está la Carla Cristi que trabaja mucho con el libro este del delfín chileno y que claro, pertenece a la red del Club Ciencias Chile y con ella teníamos contacto y algunas cosas estábamos haciendo, pero me decía, claro, aquí en Constitución se ven. Entonces, a lo mejor los colegas que son de la zona o que quieran ir, a lo mejor hay que ponerse en contacto, buscar. Hay varias fundaciones de Océano, no me acuerdo el nombre bien, Oceanografía, o tiene un nombre, pero una fundación que se encarga de todo lo que tiene que ver con cetáceos a nivel nacional. Pero muy bonito, muy bonito. Y si a alguien le gusta ese tema, genial. O en la parte microbiológica, fíjate que las primeras estufas que tenía yo en el colegio fueron hechas con la ayuda del profesor de física. Hicimos con un termostato una especie de circuito bien rudimentario, que lo sacamos me acuerdo, de un horno, literal, de microondas, una cosa así, para sacar la resistencia, y con eso manteníamos la temperatura a 38. Se nos pasaba un poquito, pero funcionaba. O sea, no era el efecto, digamos, genial que queríamos, pero ahí está, una cajita y qué sé yo, y buscando el artefacto hasta que algún día pudimos comprar con los apoderados, con la subvención, con la directora en ese tiempo, y compramos unas estufas, pero fue así. En su momento había que echarle ganas. Yo creo que hay que definir la línea de investigación y encontrar también quizás las directrices con algunos profesores de la universidad también. Ellos mucho, Explorar también tiene esta cercanía que da estos pases, digamos, de proyectos, digamos, que dan científicos que van al colegio o a través de talleres o cualquier red a nivel nacional te permite tener científicos, la Católica, la UTAL, que son las más cercanas, tienen, digamos, profesores para eso. Y si no, preguntar a los profes que ya estamos metidos en esto, pero como te digo, yo creo que la instancia es generar redes de conocimiento, que aquí el Maule yo creo que se puede hacer algo muy bonito. Yo, como te digo, conozco mucho el trabajo de la profesora Nicole, de la profesora Roxana, el día que estaba también en Santiago, ella, imagínate, embajadora de la Feria Antártica Escolar, impresionante. Y hay mucho talento acá en el Maule. El profesor Héctor, con su trayectoria, también ha generado su propia feria. Entonces, yo creo que por ahí parte el tema. es muy interesante eso, yo creo que ahí vamos a hablar pero del 2016, 2017 hasta ahora, hay algo que está pasando en el Maule, como hay un boom de yo siempre digo como en las notas que he hecho, como hay un boom de la innovación escolar, de la investigación escolar sobre todo, hay muchos profes a través del Explora, a través del Club de Ciencias Chile, que han podido mostrar y trabajar, y creo que un punto fundamental de este boom fue el encuentro entre científicos, profesores y estudiantes. Esta triada, que creo que es una triada virtuosa,
ha permitido como digamos, un salto, pero cuántico de la ciencia escolar. Pero quiero ir a una fecha que yo creo que también es uno de los hitos de si no es el hito, de este boom, que estamos hablando en junio del 2017 en New York, Sí. con 2 estudiantes y un profesor. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo Uy, fue cuando Felipe, ¿cierto? Uno, Felipe Luciano, y Luciano, Felipe y Luciano, y Fray Segura exactamente. en Nueva York? ¿Cómo llegan y cómo se gesta todo eso? Mira, eso partió muy, yo no estaba nunca en mis planes, yo doy gracias a Dios porque yo soy muy creyente, yo creo que había algo muy espiritual ahí desde que se formó esta historia. Estos chicos los conocí en el taller del Colegio de Ciencias y llegaron al taller, uno ni siquiera le gustaba la ciencia, era pésimo para la ciencia, y el otro era un poco más motivado. Y sabes que ahí, de hecho, estos datos me sirven porque yo, mi tesis, paréntesis, yo hice un seguimiento a todos los alumnos que han pasado por el taller de ciencias y logramos ver que lo extraescolar generaba algo distinto y lograban también que tuvieran éxito también en carreras, ya sea universitarias, técnico-profesionales, o sea, la posteriori de su enseñanza. Y fíjate que me llena mi corazón de orgullo porque estos muchachos partimos un taller un día sábado, yo partí como con 3 niños, poco interés, y echémosle las ganas, y llega Luciano y llega Felipe, estaban en séptimo, me acuerdo, y trabajamos con estos proyectos de ciencia, y en ensayos y errores eh, tratamos de buscar algunas propiedades, estábamos buscando ya, ellos ya veníamos con la línea de investigación un poco de extractos de esto y que lo otro, y teníamos el olivo, y estábamos trabajando con la aceituna, y en eso Luciano me dice, pero profe, ¿por qué no trabajamos con la hoja o con la raíz? Bueno, yo dije, veamos, para mí también, bueno, estaban las técnicas básicas de poder encontrar, y ya teníamos algunas cosas y que nos servían. Habíamos ganado con otros niños anteriormente la feria del Museo de Historia Natural, así que teníamos una estufa. Y sabes que lo probamos y nos resultó. Así que encontramos evidencia como para decir que había algo que estaba inhibiendo el crecimiento bacteriano. No estaba claro si era bacterostático o bactericida, porque no tenemos la tecnología en los colegios para ver eso. Claro. Pero sí llegamos a un nivel inicial de antibiogramas, de comprobar experimentalmente a través de cepas bacterianas si teníamos las bacterias. Nosotros las trabajamos desde la universidad. Por eso te digo que esta tarea también es muy importante, el profesor, investigador y alumno. Y como yo ya estaba vinculado, digamos, me podía traer algunas cosas y no eran réplicas de humanos, así que podíamos trabajarlas fácilmente en el laboratorio y para evitar contagio y todo ese tema. Pero eh, fue ensayo y error. El proyecto yo la verdad no le tenía fe, te lo tengo que decir, no le tenía fe porque sentía que le faltaba peso, siempre el profe, como ahí en ese sentido a mí me reconozco que me faltó, digamos, el positivismo y dije, no, esta cuestión no, porque ya he tenido experiencias con otra cuestión, pero ahí Felipe dice, oye, pero démosle, y lo hicimos, y ¿sabes qué? Fuimos a una feria que tenía justamente el profesor Héctor Pará, imagínate, si todo fue un tema aquí, yo creo que del Maule, por eso te digo, del Maule hacia Estados Unidos. Partimos en la feria de Linares, y en la feria de Linares logramos, digamos, una acreditación, y fuimos a Santiago a través de la red esta Milset, y Milset después, bueno, logramos en Santiago ganar, y eso fue insólito, porque yo no manejaba mucho el inglés en ese tiempo, los muchachos menos hablaban, por esto que ocurre en los colegios, y aprender inglés. Así que bueno, primer lugar, acreditamos y nada más ni nada menos que a la Genius Olympiad y primera vez que Chile se iba con algún proyecto a esta feria. Entonces era primera vez y más encima nosotros del Maule. Entonces, bueno, ahí fue toda una locura. Había una noche cultural, me acuerdo que con los niños, ahí salió todo lo que el reportaje porque no había plata para ir, aunque el colegio sí tenía, pero después ya nos dimos cuenta que se nos escapaba de las manos, eran más gastos, así que, bueno, hubieron manos de privados que nos ayudaron mucho, llegamos a Estados Unidos, al final, bueno, se sumó esta fundación eh, de Nexos Chile, estuvimos casi como un mes en Estados Unidos, se nos acercó un empresario también y nos regaló un viaje incluso hasta Washington, algo impagable, así que lo que terminaba en 4 días terminó casi por un mes, y los muchachos, literalmente fue la gira rockstar por Estados Unidos, les decía yo, ellos se creían ya unos rockstar y todo el impacto mediático que generó esto, porque era la primera vez, más encima, y aquí va rematando la historia, empiezan a nombrar que eran algo de 1.400 proyectos mundiales, y te nombran, digamos, ahí con medalla de plata, y nosotros, wow,
no lo podíamos creer, pues, así que con eso ya ahí la Mónica Pérez de Televisión Nacional, que estaba en ese tiempo, nos hizo un reportaje, así que fue bien connotado y después ella misma nos hizo el seguimiento, así que eso generó impacto. En ese tiempo después volvimos, bueno, llegamos hasta La Moneda, llegamos, está la presidenta chilena en ese tiempo, está después el intendente también, el alcalde acá de Talca, todos los reconocimientos y por haber, pero mi rector también la universidad, mi alma mater, digamos. Pero ¿sabes? Fue muy lindo porque como el Maule se posiciona literalmente, es algo que cambió mi vida completamente, o sea, te lo digo, fue algo muy bonito y yo di gracias a Dios por eso, porque de verdad, o sea, no estaba en mis planes, no estaba en mis cabales, y como la ciencia, literalmente, yo lo dije por ahí en algunos programas, la ciencia te abre puertas, te abre camino. O sea, que yo también lo cuento con emoción porque me recuerda, yo no siquiera tenía la capacidad de poder estudiar, yo estudié con beca. Y eso para mí, yo quería estudiar para profesor. Yo cuando chico me metía a veterinaria, pero yo de chico quería ser profe de historia. Por esas cosas de la vida terminé ahí, pero había algo que me decía, y sabes que terminé con beca, gracias a Dios. Entonces, todo esto también es una retribución con muchas cosas multifactoriales que han pasado en mi vida, y, y fue algo que cambió y gatilló. Y bueno, la última noticia lo nombró ahí como los batatazos de los genios de Talca, le puso ahí todo un tema, pero fue divertido, pero fue insólito, la verdad que no lo imaginamos, y hasta el día de hoy ha marcado mi vida. Y el 2018, bueno, con dos niñas también, porque hay que hablar de las niñas también. Tenía un grupo de niñas ahí, Javiera y Ángela, que son embajadoras Claro. científicas, y sabes que ganaron, fuimos a Bélgica, sí, fuimos a Bélgica, terminamos por la misma fundación terminando a Bélgica, y ganaron esas dos chicas como mejor proyecto internacional, que les permitió el 2019 ir a los Emiratos Árabes. Yo ya no trabajaba en el colegio, así que, pero fueron ellas felices ahí, a donde mismo fue Nicole, así que esto bueno, ha sido un ir y venir ahora con el Ha Orcha a sido la hora de este notable, año. ha sido Vamos a ir a notable. Brasil, no pudimos. ¿Ah? Ha sido notable todo esto. Estamos con muy poco tiempo ya terminando una conversación, Sí. pero fantástica. Eh, a mí me encanta mucho este boom de Maulino de la investigación escolar. Te cuento, nosotros este año con todo lo que está pasando tuvimos más de 50 proyectos que están en la Academia Maule Ciencia, en las ferias. Nicole fue súper exitoso, todo lo que están haciendo ustedes con esta participación maulina en la feria del Museo de Historia Nacional. Así que está pasando algo en el Maule, se está moviendo. Y te quiero conectar con la última pregunta, ya para ir despidiéndonos, Frey, estamos, pero ya casi pasado de tiempo. Tu visión de esta educación post pandemia, ¿cómo crees tú que la vamos a abordar? Yo creo que de manera híbrida, pensándolo de la forma que va a tener que hacer, no creo una concepción de que colegios tengan que volver ahora, sobre todo los municipales. Soy convencido de que hay un problema de fondo ahí. Hay que pensar el 2020, 21, perdón, y es complicado. Ahora, si algún colegio particular puede hacerlo, que otra realidad genial, está bajo, pero veo difícil que puedan volver a la normalidad. Esto no es, la nueva normalidad que se plantea va a ser difícil, y la educación en ciencia ya se adelantó. Estamos en esto, lo que yo te decía, o sea, lo que venían 5 o 6 años se adelantó ahora en meses, y vamos a tener que ponerle ganas en lo que son las nuevas plataformas digitales, este tema de la digitalización, ya sea desde la robótica hasta la forma de hacer ciencia. Y por qué no la mirada en la biotecnología. Fíjate que si el mundo hubiese escuchado realmente a sus científicos, Chile realmente hubiese invertido en ciencia, hubiese escuchado realmente en la ciencia, no estaríamos pasando lo que estamos pasando ahora. Entonces, eso es muy importante. El mundo biotecnológico cambió. Cada vez van a haber una infinidad, no solo de virus, ojo, sino que de bacterias, que cada vez van a estar apareciendo. Vamos a tener que invertir en ciencia. Y ahora, pero ¿cómo se ve en el colegio? Bueno, la educación en ciencia tiene que ser hoy el plus principal, invertir a través de estas redes. Yo doy gracias, por ejemplo, a señora María Angélica, siempre la nombro, de la Fundación Club Ciencias Chile, con su fundación Ustedes en Explora, el Museo de Historia Natural Concepción, que son, digamos, la Feria Antártica Escolar. Todas estas instancias que llegan a los colegios son enriquecedoras, ¿ya? Esto tiene que fortalecerse, tiene que haber un apoyo masivo, y que más profes se motiven, y que esto realmente llegue, y que se levante más talento desde acá del Maule, porque, o de todo Chile, descentralizar la educación, y finalmente que aquí en las regiones se potencie. En Ñuble también, muy, muy bueno ahí, en Valdivia conozco muchos profes, en el norte, pero aquí en el Maule había algo muy, muy bonito. Así que yo creo que esto es para estar recién empezando, y finalmente, para cerrar la idea, agradecerte a ti,
Y yo creo que esta instancia de conversación son las que necesitamos los profesores en este país, de tratar de enriquecer, fortalecer, motivar, mostrar, generar en los alumnos confianza y que sí se pueden hacer cosas imposibles. Los pisos y los techos no existen, eso los coloca uno y hay que cambiar. Pero como te digo, vamos a tener que invertir en ciencia, desde la educación real, desde no solamente del tema de reactividad. Chile es un país reactivo, sino que de la prevención. Y ahí es donde estamos fallando a nivel mundial. Entonces, esa educación va a tener que cambiar. Entonces, ahí el rol importante es la capacitación de los profes, de estrategias nuevas, de un montón de redes y de encontrar proyectos de soluciones también, no solamente a corto plazo, sino que, ¿por qué no generar proyectos en las comunidades que sean también generalizadores de fuentes laborales para sus mismas comunidades? Entonces, esos proyectos en generación de proyectos se pueden hacer y se pueden anclar. Así que eso, por ahí va el comentario y agradecerte el tiempo también. Ok, muchas gracias Freddy por esta conversación. Te agradezco que compartieras con tu generosidad tu reflexión en torno a la educación en pandemia. Y eso, mandarte un abrazo y que puedas seguir, digamos, guiando a tus estudiantes y motivándolos a que, más que sobre todo a la ciencia, al saber, a este mundo del conocer. Sí. Así que te felicito por tu trabajo y nos vemos pronto, creo, ¿cierto? Claro que sí, nos vemos pronto. Estamos aquí un clic, así que agradecerte a ti también por tu generosidad y Explora también que nos permite este momento. Así que estamos ahí, al servicio de la educación en este país. Eso, somos simples guiadores. Lo demás en el camino se va dando. Así que eso, motivar a mis colegas también. Un abrazo a los que han estado conectados también, compartiendo sus saludos y a todos los que han estado ahí, que haya sido un proceso bonito, digamos, de aprendizaje. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo. Ok, Frey, y para los que nos siguen, nuestros amigos, nuestras amigas del Maule, a los profesores y profesoras del Maule, les tengo esta invitación para mañana a nuestra cuarta reunión de red territorial del Explora Maule, esta red Maule Ciencia que ya llevamos desde el 2014. Los miércoles, el primer y segundo miércoles de cada mes, el primer miércoles de cada mes, nos juntamos a co-crear y coordinar acciones de ciencia escolar. Esta reunión mañana a las 3 de la tarde se pueden inscribir en Facebook, en Twitter, en la página web de Explora, ahí están los links para la inscripción. Y vamos a tener un taller que lo va a dictar el profesor Francisco López del Departamento de Biología de la Universidad de La Serena, quien va a hacer un taller sobre el uso de tecnologías emergentes para apoyar el aprendizaje escolar. Así que los invitamos a que nos encontremos en esta reunión de red, que es un espacio, una plataforma de encuentro, de historias sobre todo, Freddy, de muchos sacrificios de los profesores y profesoras del Maule, que están, al igual que tú, motivando y sobre todo apoyando los procesos educativos de nuestros niños y adolescentes. Así que nos vemos mañana, Freddy, te mando un gran abrazo, y así Gracias, de todas que maneras. dejamos esta zona de profes exitosa y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en el mismo canal en nuestro Facebook. Así que nos vemos pronto. Un abrazo, que estén bien.